Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Recuerdan que vimos en la sesión pasada? Quienes no puedan hablar o activar su micrófono, chicos, bienvenida Adriana, bienvenida Lupita, Rosario, Rodolfo, Yesenia. Quienes no puedan hablar o a lo mejor están trabajando, me pueden contestar por el chat, chicos. Bienvenida Adriana. Vamos a iniciar la sesión de hoy, chicos. Buenos días, Miss. Hola Adri, ¿recuerdan que vimos la clase pasada? La clase de hoy me gusta mucho de lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, espero que a ustedes también les guste. ¿Recuerdan qué vimos en la sesión pasada, chicos? ¿Algunos de ustedes? ¿No, chicos? Nadie se acuerda que vimos en la clase pasada. Sí, Miss, estamos hablando sobre la ética y la moral y hablamos sobre las diferencias que cada una tiene. Okay. Hoy vamos a hablar de un tema que está padre porque se llama Génesis y desarrollo de la conciencia moral. ¿A qué les suena Génesis y desarrollo de la conciencia moral? ¿Qué es Génesis? Y lo pueden googlear y lo pueden buscar. ¿A qué se refiere Génesis? Comienzo.
Ajá, entonces vamos a hablar como del comienzo, de dónde surge o cómo se desarrolla esa conciencia moral, ¿no? Y cómo se les ocurre a ustedes que comience la conciencia moral en una persona. ¿Podría ser Miss por medio de la culpa? ¿Es cuando empieza la conciencia o algo así? Ok, pues es un aspecto. Vamos a ir viendo cómo surge esa conciencia moral y cómo se explica, ¿no? Hay muchas teorías que intentan explicar ese origen de la conciencia moral. Eh, cómo es que va formándose dentro de un individuo esa conciencia moral. ¿Ustedes creen que nacemos con esa conciencia moral, chicos? ¿O que más bien un niño nace No, sin... yo siento que Adelante. lo vamos desarrollando en base a las experiencias y enseñanzas de nuestros padres y la sociedad. Ok, por eso dice aquí, y es correcto, que son muchas las teorías que intentan explicar ese origen de la conciencia moral y que sostienen que una persona con una especie de facultad moral más bien se va definiendo como en ese transcurso. Nosotros, acuérdense que somos seres sociales y que somos adaptativos. Y obviamente aquí entra lo que hemos hablado y platicado muchas veces, ¿no? De cómo vamos formando a los niños, ¿no? Un niño no nace mentiroso, por ejemplo. Entonces sí, efectivamente, vamos a ir viendo cómo es que se va formando, cómo es que vamos siendo esos mediadores para formar esa conciencia moral. Y es que aquí hay algo importante, no es que nosotros cuando nacemos no tengamos una capacidad moral potencial. Y la palabra potencial nos da como la brújula, ¿ok? Es decir, podemos potenciar nosotros que somos los adultos que vamos normando, podemos potenciar esa capacidad moral. ¿Ok? Por eso dice que de la misma manera que cuando nosotros llegamos al mundo no tenemos ni una mente ni un cuerpo maduros, es decir, vamos evolucionando en nuestra formación, que eso es algo que creo que todos estamos en la misma premisa. Todos nosotros vamos moldeando, vamos formando, vamos evolucionando nuestra mente, nuestro cuerpo, biológicamente vamos cambiando, físicamente vamos cambiando, cognitivamente vamos cambiando. Por eso es que las teorías de desarrollo nos van hablando de qué es lo que va pasando en cada etapa de desarrollo cuando nosotros somos pequeños. Pues igual tampoco venimos con un conjunto de conceptos morales. Por eso es necesario que durante nuestro desarrollo, durante nuestro crecimiento, se nos forme en cuanto a lo físico, en cuanto a lo intelectual y en cuanto a lo moral. Y es aquí, como dicen ustedes, que se va formando. Creo que este ejemplo lo hemos puesto en muchas otras ocasiones, ¿no? De que ningún niño nace mentiroso, ningún niño nace a lo mejor berrinchudo, ningún niño, es decir, vamos formando esa parte en las personas, en los niños. Y hay muchas teorías que nos hacen referencia a el origen de esa conciencia y bueno, hoy vamos a considerar algunas de las más importantes como por ejemplo, y no puede faltar Freud, no puede faltar esa psicología cognitiva de Jean Piaget o de Colbert, ¿ok? ¿Cómo se imaginan ustedes que se va formando o que se origina esa conciencia moral, chicos? Y esto es muy importante, no sé, algunos de ustedes que hayan tomado el cuatrimestre pasado clase conmigo cuando hablamos del ello, del yo y del super yo, ¿ok? Este aporte de Freud a esta parte de la conciencia moral nos habla y hace una ruptura entre lo psíquico
y lo consciente. Ya hemos hablado muchas veces, chicos, de esa parte que es consciente en nosotros. De esa, por ejemplo, la teoría del iceberg, ¿no? Y ustedes recuerdan qué porcentaje es eso consciente en nosotros, chicos. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? De todo lo que somos conscientes, ¿qué porcentaje? ¿No? No me acuerdo de qué porcentaje, Miss, pero creo que sí era el mínimo de entre los tres. ¿Mande? No me acuerdo qué porcentaje era exactamente, pero sí era el mínimo de entre los tres. Ok, sí, era el mínimo. De todo lo que nosotros somos conscientes, es decir, de lo que sabemos, y aquí aplica la teoría del iceberg, que se las comento mucho, que el iceberg es la puntita del todo de lo que nosotros somos. Esa puntita que se ve, es decir, de lo que somos conscientes, solo es del 3 al 5%. Esa es la parte consciente que nosotros tenemos, del 3 al 5%. De tal manera que todo lo que está debajo en ese iceberg, que es del 97 al 95%, es todo lo que entra en este subconsciente, en esta psique. Por eso, Sigmund Freud, cuando habla de dónde empieza la conciencia de los seres humanos, nos habla de que esta conciencia está como configurada por dos elementos. Y esos dos elementos, uno es el inconsciente activo. Y ahí nos habla de la diferencia entre el ello, el yo y el superyo. Es decir, eso de lo que yo soy consciente y cómo entra aquí la teoría del ello, del yo y del superyo. ¿Alguno de ustedes la recuerda, chicos? La teoría del ello, del yo y del superyo. Teoría ¿Se de la acuerdan? personalidad. Ajá, es una teoría de la personalidad. Nos habla del ello, del yo y del superyo, de esa parte del diablito y del angelito que todos tenemos, ¿no? Donde nos habla de de que el ello es la parte más instintiva en nosotros. ¿Ok? Y por eso yo lo comparo con esa parte o con esa, con la típica imagen de la caricatura donde de un lado tenemos al angelito y del otro lado tenemos al diablito, donde el ello sería nuestro cavernícola, donde todo lo hacemos por instinto, ¿no? Ese sería como el ello, el cavernícola que todos tenemos dentro, ¿ok? Entonces, el yo y el super yo, ¿no? Que el super yo es quien ya puede hacer juicios críticos, quien ya puede emitir juicios morales, por ejemplo, y el ello, pues, es quien hace como esa transición, quien está en medio. Y la importancia de cómo nosotros nos vamos manejando y a veces creemos que funcionamos desde lo consciente o que nos movemos desde lo consciente, pero en realidad lo que nos mueve la mayor parte del tiempo es todo lo que está debajo del iceberg. ¿Ok? ¿Alguien recuerda la teoría del ello, del yo y del superyo, chicos? ¿Ya la habían escuchado? ¿O es la primera vez que la escuchan? Bueno, yo mis ya la había yo escuchado, pero no exactamente tenía como los conceptos de cada uno o hacia dónde iban como referidos. Ok, bueno, entonces para que tengamos bien claro esa teoría del ello, del yo y del superyo, nosotros cada uno de nosotros tiene como estas tres partes, donde suceden en nuestra mente. El ello es
como esa parte instintiva, esa parte que reacciona, esa parte que se rige, por ejemplo, por el placer, ¿no? Todos, según Freud, y la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos por placer. Pero, bueno, esta parte del ello, pues es como muy instintiva. Es lo que yo a lo que yo llamo, pues como el cavernicolita. En medio encontramos, por ejemplo, al yo, que es como también sucede dentro de nuestra mente y pues es como quien va haciendo esa mediación, quien nos va como diciendo, y vuelvo al ejemplo del diablito y al ejemplo de el angelito, ¿no? Entonces es esa parte que nos va diciendo sí y no. Y pues el super yo es esa parte en nosotros que ya puede hacer juicios morales. Por ejemplo, en el ello se encuentra como toda la parte biológica de la personalidad, los instintos sexuales, los instintos agresivos. Por eso yo les digo que el ello lo identifiquen con el cavernicolita que todos tenemos dentro, porque es esa parte más instintiva. ¿Ok? Es esa parte que también esos instintos nosotros los tenemos en el inconsciente. De tal manera que cuando alguien nos llama la atención y nos gusta y volteamos, ese instinto, eso que hace que generemos atracción hacia el otro, pues es el ello. Siempre están como trabajando los tres con nosotros, ¿no? Y bueno, se presenta en forma pura en el inconsciente y está presente en nosotros desde que nacemos. Es importante, sí, porque esa parte instintiva es la que hace que cuando un bebé nace sepa cómo succionar, por ejemplo. Eso es instintivo. Ese es el ello, ese es el cavernícola. Está constituido por impulsos o lo que Freud llama pulsiones. Esos impulsos básicos como pues querer satisfacer el hambre. Eso es instintivo, eso es nuestro cavernícola. O sea, el querer satisfacer el hambre, eso es instintivo. Toda esa parte biológica es pues el ello, ¿ok? El satisfacer el hambre, pues es biológico. Ya cuando tú le metes, por ejemplo, ya no solo satisfacer el hambre o la sed o la sexualidad, bueno, ya entran como otras características. Pero a esta parte del ello, al cavernícola, Freud le llama las pulsiones de vida y son alimentadas por la libido, por el instinto. Cubre nuestras necesidades fisiológicas totalmente, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del yo, donde ya pues hay otra parte diferente, ¿no? Ahí nosotros ya podemos hacer como un discernimiento de la realidad, de lo que estamos viviendo. Es como ese intermediario entre esa pulsión básica y el mundo exterior. Y la función es ser como ese mediador entre el cavernícola, precisamente, y ese super yo que ya puede ejercer o ejecutar esos juicios morales. ¿Ok? Es como el que está pues en medio de los dos. Y Freud nos habla de que la moral, la ética, ¿cuál es la génesis? Pues precisamente que está relacionada con este ello, con este yo y con este super yo y con la vida a través de los instintos y de los principios de placer, de la realidad y de cómo nos vamos formando durante la infancia. Para Freud, ahí surge o ahí es el origen de esta parte que nosotros estamos hablando, ¿no? De la conciencia moral, la génesis de la conciencia moral, porque obviamente nosotros sí somos el ello, somos esa parte del impulso, del instinto, pero también somos esa parte
que puede ya ejecutar pues esos juicios morales, que puede ya discernir entre lo que sí y lo que no, y es ahí donde surge en una persona esta conciencia de la moral, ¿ok? Freud identifica esta conciencia moral con el superyo. Por eso les decía que el superyo es el que ya puede ejercer esos juicios morales. Por ejemplo, el yo, su función implica ese contacto mío con la realidad, con lo que voy viendo, con el medio en el que me voy desarrollando, con la sociedad y con las conductas que van normando esa sociedad, y obviamente ese contacto mío con el exterior me va diciendo en ese contexto que sí y que no. Y de acuerdo a eso, entonces el yo ya puede hacer un juicio moral y pues obviamente tomar esas decisiones, ¿ok? Entonces ya el super yo es quien tiene esa instancia moral y quien permite la adaptación del individuo a las normas y a los valores que están establecidos en ese contexto. Pregunta, ¿les genera alguna duda? ¿Tienen algún cuestionamiento? Es importante que nosotros sepamos, ¿no? ¿Cómo es que surge en el desarrollo de una persona esa conciencia moral? ¿Desde cuándo va surgiendo? Pues con ese contacto nuestro con el entorno, con lo de afuera, que me va mediando. Y obviamente de acuerdo a cada contexto vamos a ver cómo es que se va generando esa conciencia moral. Aquí, a ver, dice, Adri dice, yo creo que vamos adquiriendo la conciencia, sí, como ya habían dicho, Adri dice que va surgiendo, y Adri dice, creo que el ello son impulsos, el superyo, valores morales y creencias, y el yo es el mediador entre los dos. Es correcto. Entonces, aquí se dan cuenta de cómo Freud nos va diciendo dónde surge la conciencia moral y cómo relaciona la teoría del ello y del yo y del superyo para que nosotros podamos entender dónde surge esa conciencia moral. Y obviamente, como dice aquí, se va desarrollando, va adaptándose y creciendo con nosotros, ¿ok? Por eso, bueno, aquí nos habla de esa conciencia, cómo coincide con la formación del superyo, cómo es que se va heredando ese complejo de Edipo, se verifica a través de la identificación, a través de la idealización y la sublimación. Esto se refiere, esta parte que dice esta diapositiva, se refiere a precisamente cómo nosotros cuando estamos en la niñez, todos vivimos en alguna etapa de nuestra infancia este complejo, ya sea de Edipo o de Electra. Freud lo menciona, donde, por ejemplo, para las niñas, pues el papá es como esa figura importantísima, ese amor hacia el papá, cómo lo vemos, cómo lo idealizamos, como esa figura masculina importante en nuestra vida, y a eso es a lo que se refiere esta parte, ¿no? No necesariamente a literal cómo se vive el complejo de Edipo o el complejo de Electra, sino a esta etapa de desarrollo en todas las personas en las que sucede, que idealizamos, ¿no? Sucede lo mismo y habla de lo mismo con el complejo de Electra en el caso de los niños con mamá y en el caso de las niñas con papá sería pues el complejo de Electra. Y nos habla de cómo a través de esto nosotros vamos idealizando y nos vamos identificando y nos vamos adaptando y vamos como adquiriendo o transformando esos juicios morales. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Miss, gracias. ¿No? ¿Les queda todo súper claro? Ok, bueno. Piaget y Colbert centran estas estructuras y hablan de que precisamente conforme nosotros vamos evolucionando en estas estructuras cognitivas,
que obviamente donde suceden, pues adentro de nuestro CPU, adentro de en la cabeza, aquí adentro, que conforme nosotros vamos evolucionando en estas estructuras cognitivas, también va evolucionando el desarrollo moral. Por eso dice aquí que para Piaget y Kohlberg, ellos centran ese origen de esa conciencia moral en las estructuras cognitivas que nos van posibilitando ese desarrollo moral. Por eso nos dice Piaget que, o Piaget más bien estudia ese juicio moral del niño y cómo el niño va haciendo un análisis, obviamente de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que él se encuentra, respecto a las reglas, pero lo hace desde su propio punto de vista, desde cómo ha vivido, desde el entorno, desde su propio contexto. Y entonces hace un análisis de las reglas del juego para después generar estas reglas morales, pero que están previamente establecidas por los adultos. Y a partir de esas ideas que están en el contexto social y que son ese primer contacto desde que somos niños, es decir, los adultos nos van estableciendo esas reglas y nosotros en base a eso vamos con nuestras propias estructuras generando esa conciencia o ese desarrollo moral y nos habla o está buscando la idea de que el niño se hace él mismo de estos propios deberes conforme los va viviendo o los va tomando de su entorno, ¿ok? ¿Aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Esto que les estoy comentando, ¿les parece interesante? ¿Por qué les va a servir esto que estamos viendo hoy con lo que ustedes hacen o con su vida diaria o con su vida como profesionales? ¿Para qué les va a servir saber esto como profesionales de la pedagogía o de la docencia? O a ustedes mismos. ¿Para qué les serviría esto? ¿Nadie, chicos? Yo creo, Miss, que es para formar una conciencia, ahora sí que vaya la redundancia, consciente, ¿no? Desde nuestra parte personal, individual, ya que pues pues seremos el ejemplo, pero que creo que es ahí donde entra la parte de la moral, de los valores, de cómo nosotros nos gestionamos en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en la cual pues vamos a impactar en los alumnos. Y que de esta manera, pues ahora obviamente, hablando ya de moral, pues obviamente si nosotros de alguna manera actuamos de alguna manera bien dentro de los parámetros, por decirlo así, al contexto, pues obviamente los alumnos, pues eso es lo que dejamos o impregnamos en ellos, ¿no? Y de alguna manera, pues en una clase que tengo, hablaba sobre los valores trascendentales, ¿no? Y trascender y hacerse esa autorrealización propia, ¿no? Ese es donde buscamos en nosotros mismos que los jóvenes y los niños que lleguen a nosotros, pues tengan esa motivación, pues ese deseo de trascender, ¿no? A lo mejor no seré el mejor de abogado, pero pues en valores, digo, no los carezco, ¿no? Por el contrario. Ok.
Es correcto, y creo que a veces hablamos de ética y hablamos de moral y a veces no nos hacemos como cuestionamientos tan simples, ¿no? Como los que nos estamos haciendo, ¿no? Y de cómo, si nos damos cuenta que nosotros somos esos mediadores entre el entorno, entre el alumno, y cómo a través precisamente de esa interacción de nosotros con el ambiente, pues es que se va formando esa conciencia moral en las personas. Y entonces podemos entender un poco del comportamiento humano y de lo que hemos hecho y de lo que estamos viviendo y de el por qué se vive la realidad que vivimos hoy, ¿no? Piaget, bueno, aquí nos habla de que Piaget estudia ese juicio moral y pues que lo enmarca en el desarrollo de la inteligencia. Esto quiere decir que conforme nosotros vamos avanzando, conforme nosotros vamos adquiriendo, vamos evolucionando, pues también vamos desarrollando esta conciencia moral y que ésta se desenvuelve de acuerdo con los procesos cognitivos, es decir, que va a la par con los procesos de desarrollo cognitivo que nosotros vamos viviendo. Y cómo es que el niño va formando su juicio moral y lo va analizando, pero desde las reglas, desde su propio punto de vista. Y aquí es donde podemos hacer alusión entonces a que de acuerdo a lo que vive el niño, es que él se va formando ese punto de vista del que hablamos y que de acuerdo a qué tan armonioso o no armonioso sea el entorno de un niño, pues es entonces que va desarrollando ese punto de vista. Por eso, parte de ese análisis de las reglas del juego, para que una vez que se analizan esas reglas del juego, aquí nos habla específicamente reglas morales que están prescritas por los adultos, el niño va a repetir o a realizar o a ejecutar pues esos deberes en concreto, ¿ok? Creo que está muy comprensible esta parte del análisis y de qué tan importante es y qué tan impactante es pues esa mediación que somos los adultos para los niños y para su entorno. Y bueno, también ahí pues surgiría esta parte en la que nosotros necesitamos hacernos la pregunta y saber qué tipo de figura representativa queremos ser en los niños, ¿no? En las personas, qué tipo de contención, porque volvemos a lo mismo, ¿no? A los niños adquirir toda esta o ir desarrollando esta conciencia moral del entorno y de estos razonamientos en las distintas etapas de la vida, pues es que nosotros vamos a hacer esa figura efectiva o no efectiva, ¿ok? Aquí nos habla que en relación con este fundamento de la obligación moral, Jean Piaget distingue dos grandes estadios. Y uno habla de la heteronomía, que es desde los 6 a los 12 años, donde las reglas y lo que los niños van viviendo son como, aquí dice, son sagradas porque están puestas por los adultos. Nos habla de que en esta etapa de desarrollo, esta presencia, esta figura que representamos los adultos, es muy importante y aparte son sagradas, se refiere a que son llevadas tal cual por el niño. Y en esta etapa de desarrollo tal vez el niño va creando sus propios juicios, pero los va tomando y los va emitiendo conforme al contexto. Pero en esta etapa de los 6 a los 12 años, es muy fácil que tú le puedas pedir algo al niño y que lo haga sin preguntar por qué o sin refutar por qué. Por eso dice que en esta etapa de los 6 a los 12 años, en el que las reglas son sagradas porque están puestas por los adultos. Y estas reglas se respetan y son exigidas, las va poniendo o las va normando la sociedad
y nos van indicando cómo deben ser las relaciones en un grupo. Y que posteriormente llega la autonomía moral, pero llega después de esta etapa, de los 6 a los 12 años. Y obviamente, una vez que llega la autonomía moral, la interacción con el grupo social y este principio de la sumisión, es decir, de hacer todo lo que se indica, obviamente ya se va normando. ¿Ok? Al final, ¿para qué nos sirve esta autonomía moral, chicos? ¿Para qué les sirve a ustedes esta autonomía moral? ¿Y cómo se llega a ella? Pues considero que nos hace independientes, ¿Ah? nos hace Punto. independientes y responsables de las elecciones que realicemos. Correcto. Y nos damos cuenta de qué tan importante es el entorno social en el que vivimos, ¿no? Y de sí, cómo Piaget nos indica que, y cómo sucede. Por eso Piaget va a seguir vigente siempre, ¿no? Y aquí cuando nos habla de dónde se forma esa conciencia moral y nos damos cuenta cómo efectivamente de los 6 a los 12 años, pues así sucede, ¿no? Como nos lo maneja la diapositiva, esta información, ¿no? En la que las reglas son sagradas porque están estipuladas y puestas por los adultos. Y posterior a ello tú vas adquiriendo tu autonomía moral. Colbert va ampliando todo este análisis del desarrollo moral y él va a determinar que hay algunas etapas morales por las que pasamos los seres humanos. Y bueno, estas etapas morales, él la divide en 6 estadios, pero la va a dividir en 3 niveles, ¿ok? Y bueno, según Colbert, este desarrollo moral se realiza en estos 3 niveles. Nos habla de este primer nivel y nos habla de lo preconvencional. ¿A qué se refiere con lo preconvencional? ¿Qué lo dice la diapositiva? Y se parece un poquito a lo que nos habla Piaget. Lo que sucede es que Colbert hace como una ampliación a este estudio, ¿no? Y esta primera etapa, este primer estadio preconvencional. Obviamente en todas las etapas y lo que nos dice o la información que nosotros estamos viendo es correcta. Nosotros vamos teniendo una evolución y un crecimiento físico, un crecimiento cognitivo y un crecimiento biológico. Y conforme vamos teniendo este crecimiento y esta evolución, también va evolucionando esta parte. Entonces, esta primera etapa preconvencional es en el que Piaget nos habla de que ese razonamiento moral en el que los niños van pudiendo emitir juicios, a lo mejor se da como en las consecuencias más inmediatas, las consecuencias de primera instancia. Y obviamente nos habla de lo que decía Piaget con esta obediencia incondicional a los adultos, que es lo que mencionaba aquí Piaget, de los 6 a los 12 años, donde las reglas son sagradas porque las establecen los adultos. Y efectivamente así sucede, ¿no? Y a lo mejor está muy marcado con el cállate y el niño se calla, ¿no? Y cómo en esta etapa efectivamente los niños toman estas reglas establecidas por los adultos, tal cual, ¿no? Conforme vamos creciendo es que vamos generando esos cuestionamientos en los que ya, este es como el camino previo para generar esa autonomía moral. Pero obviamente en la etapa previa, nuestra referencia
son los adultos. Y en esta etapa, que para Freud es de los 6 a los 12 años, para Colbert es el primer estadio y se llama preconvencional, donde las consecuencias vienen más en la inmediatez y le debemos obediencia incondicional a los adultos. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia en la inmediatez, no? Que si yo pego, me van a regañar o me van a castigar, ¿ok? Ese sería como este primer estadio, y esa sería como la primera consecuencia inmediata, ¿ok? Y posteriormente vamos como afianzando, o aquí dice, empiezan a hacer la idea de la reciprocidad. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Ustedes están de acuerdo con cómo se desarrolla esta primera etapa, cómo lo menciona Freud, de los 6 a los 12 años, y cómo Colbert nos los explica? Todos decimos sí, alguien está en desacuerdo. En lo que ustedes observan, ¿quiénes tienen hijos? Lupita, ok. Adelante, Lupita. Lupita y después, Rodolfo, ¿correcto? Adelante, Lupita. Bueno, sí estoy de acuerdo con esta parte en su 80-20. 80 sí, 20 no. Okay. Porque creo que ¿no? por la parte de que no, Ajá. por el castigo. Ah, ok. De pronto eso hace que condiciones al niño y de pronto ya no es muy funcional. Ok. Entonces tienes que buscar otras estrategias para que de alguna manera se haga consciente de las consecuencias. Entonces lo que más creo que no es tan viable es el castigo. Pero de pronto es muy servible, ¿no? Dependiendo, yo creo que también de la etapa. Obviamente que estás hablando de las primeras etapas, pero ya hablando de casi una preadolescente, pues no funciona. Ok. Porque inclusive hasta te revela, o inclusive entonces todo está en contra mío, y entonces es como que es un mar de emociones, su pensamiento está en los cambios físicos, mentales y demás, entonces puede ser hasta contraproducente, ¿no? Pero entonces en este caso yo a lo mejor, y lo he llevado a cabo en que, ok, a lo mejor lo que tú hiciste no estuvo bien, entonces afronta la consecuencia y cómo hacerla consciente. Ok, pero entonces sí estás de acuerdo en que sucede de los 6 a los 12 años, porque ya cuando los niños sí van haciendo ese razonamiento lógico, ¿sabes? Pero también a lo que se refiere aquí es que el primer temor que tienen los niños, y alguien habló al principio cuando soltamos la pregunta, no recuerdo quién, de la culpa, ¿se acuerdan? Entonces también se refiere aquí a que el primer temor de los niños en esta etapa de desarrollo es ese castigo inmediato, que a lo mejor puede ser el chin, me va a regañar mi mamá. Por eso dice que está muy mediado a la obediencia a los adultos. Y sucede como mencionas, porque este es como el escaloncito para llegar ahora a esta parte de ese juicio que ahora yo ya puedo emitir desde mí. Pero también se refiere a esto, y no me acuerdo quién lo mencionó, pero en esta primera etapa los niños se rigen mucho, y esa primera consecuencia también es la sanción que viene de fuera hacia mí, que por lo general es, y viene también marcado con esta parte de lo que sucede con tu círculo más próximo, que son papá y mamá, con respecto a tus acciones y a cómo eres visto por ellos. E inclusive por eso siento que se lleva un poco de la mano con lo que es el conductismo, ¿no? En esta parte del castigo, en lo que hasta que esperas una reacción que tú quieres. Me acuerdo mucho esta parte del niño que le acercaban la rata en un principio,
y pues Ujú. no mostraba pues alguna situación de malestar, ¿no? Hasta que de pronto hubo algo externo como el sonido y de pronto pues ya empieza ese miedo, ¿no? Entonces Ujú. creo que es esa parte también del castigo. Aunque sea en edades tempranas, de pronto como que sí se pasan los castigos, ¿no? Sí, Entonces, claro. y ya no va de acuerdo al desarrollo humano propio de la edad con lo que tú quieres concebir. Y esto que dices es muy importante porque aquí también nos damos cuenta que en esta etapa de desarrollo se forma gran parte del cómo vamos a actuar, es decir, cómo vamos a asimilar muchas situaciones que nos suceden en la vida adulta. Y también nos habla, por ejemplo, de lo que tú dices, ¿no? A veces sí se pasan en el castigo, ¿no? Y acuérdense que a todos lados a donde vamos, a todos lados a donde vamos, vamos con esa mochila que cargamos desde el niño, con las heridas de la infancia, que es aquí donde se forman, en este primer estadio, en esta primera etapa preconvencional, o como la llama Freud, la heteronomía, que es de los 6 a los 12 años. Y entonces es súper importante lo que tú dices, porque precisamente después nos quejamos, por ejemplo, de que al adulto le da miedo, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Entonces analiza y ráscale ahí y vamos a ver cómo sí o sí llegamos a esta etapa. Muchas de las circunstancias que vivimos como adultos se forman en estas etapas de desarrollo y a veces no entendemos por qué o no nos damos cuenta, pero aquí se forman, ¿ok? Pero sí, sí es cierto, en esta etapa sí es la obediencia incondicional a los adultos, en la generalidad, y el miedo al castigo, que ojo, aquí el miedo al castigo también es el miedo a, por ejemplo, a cómo reaccione el adulto con determinada situación, que ese también podría ser el castigo, ¿no? No solo se refiere al castigo físico como tal, sino a ese castigo, a esa reacción. Y aquí se van generando esas primeras, lo que se conoce como las heridas de la infancia, que eso se desarrolló y esos estudios se desarrollaron, son posteriores, pero bueno, como dato, aquí se van generando. ¿Ok? Seguía Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Habías levantado la mano. Ah, sí, bueno, es que sí, también tengo un hijo y pues en el aspecto que comenta, pues sí, también lo he notado así, ¿no? Mi hijo actualmente pues está por cumplir 13 años y pues sí empiezo a notar ya un poquito más de cambio en ese aspecto que comenta, ya lo veo un poquito más autónomo. De hecho, lo que comenta, ¿no? Pues sí, como que hasta cierta edad, de cierto modo, pues a los padres nos tienen un cierto respeto y ya después empiezan ellos como que a generar sus propios juicios, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, sí, yo sí estoy de acuerdo, creo que sí, está muy bien explicado. Incluso yo lo recuerdo en la primaria que también, ¿no? Hasta sexto año de primaria a los 12, pues también, así como que el castigo a los maestros, ¿no? Que no le fueron a decir a los papás que ibas mal porque pues ya sabes lo que te esperaba en casa y pues ya posterior en la secundaria, pues sí, ya como que nos volvemos un poquito más rebeldes. Ajá, y justo así, justo como lo mencionas, ¿no? Esa etapa de la rebeldía que está marcada por la adolescencia y justamente como en los 12 años, ¿no? Entonces, este primer estadio, el preconvencional, que es para Colbert, y cómo es ese escaloncito para llevarnos a ese segundo estadio. Ese segundo estadio es el convencional, que surge normalmente, como dice Rodolfo, en la adolescencia. Obviamente también está muy, muy, muy empapado del pensamiento de los adultos, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, pero ahí también sigue presente como lo que tú mencionas, ¿no? El temor a lo que el adulto me va a decir, a lo que, y más allá del castigo físico, también tiene mucho impacto el adulto, perdón, el impacto de lo que ese adulto representativo para mí va, o de cómo va a ver ese adulto que es representativo para mí, de qué impacto va a crear en mí, de cómo me va a ver, del juicio que se va a emitir, ¿no? Entonces, este segundo nivel también surge en la adolescencia y está dominado por el pensamiento de los adultos, por lo que está bien y por lo que está mal y por lo que socialmente nosotros estamos o vivimos o normamos en ese contexto o en ese grupo social.
Y obviamente eso es lo que va orientando. Obviamente todas estas normas y estas reglas, y quien mencionaba el conductismo, es correcto, sí tiene que ver, o sea, podemos ver esta parte conductista, este estímulo-respuesta, incluso ponías el ejemplo de la ratita, ¿no? Cómo le generaron al niño terror a la ratita o al conejo, pero cómo también pudo ser reversible, ¿no? Y eso nos da como el subir al escaloncito del tercer estadio, que entonces aquí el sentir que somos aprobados por el grupo, que también está marcado en esta etapa, ¿no? Ese sentido de pertenencia juega un papel determinante, ¿ok? Y nos habla, aquí vamos viendo cómo vamos subiendo los escaloncitos. O sea, el segundo nivel, que es el convencional, surge en la adolescencia, también está muy empapado de los pensamientos de los adultos, de lo que está bien y de lo que está mal, de acuerdo a las reglas sociales. Para pasar al tercer estadio, donde ahora nosotros buscamos la aprobación o la pertenencia del grupo, y eso es como lo más importante, y nos damos cuenta efectivamente cómo para los adolescentes es importantísimo el pertenecer y van empezando a formar como esos grupos. Y en el cuarto estadio, que es el orden social, y donde ya vamos formando o se va conformando esta conciencia moral y que obviamente tiene que ver como con lo que está aceptado o probado por la mayoría en ese contexto social, ¿no? Que es como, por eso nos habla aquí de las imágenes estereotipadas de la mayoría. Y es aquí donde nos podemos encontrar cómo, de acuerdo al contexto en el que vivimos, hay conductas socialmente aceptadas que a lo mejor en otro contexto no son tan aceptadas y que obviamente nos habla de estereotipadas por la mayoría y que mantienen el orden social establecido en ese contexto, ¿no? Y pues y aquí podemos poner muchísimos ejemplos que tienen que ver con lo que está establecido o socialmente aceptado por la mayoría dentro de un contexto. Y volvemos al ejemplo que nos ponía Yesenia en la clase antepasada, ¿no? Donde hay comunidades donde que las mujeres no elijan a su esposo es algo que está aceptado por la mayoría, ¿no? Y podemos poner otros ejemplos, ¿no? Como en algunos lugares está socialmente aceptado que las mujeres no puedan salir a la calle sin la autorización del esposo y deben salir con toda la cara cubierta y solo se les ven los ojos. Y si tú no estás de acuerdo a ese contexto que está aceptado por la mayoría, generas un desequilibrio en ese orden social que en ese contexto está establecido. Y obviamente aquí ya podemos hablar como de muchos otros temas, ¿no? Como de lo que nosotros podemos creer que está bien o que está mal y que a lo mejor no es lo socialmente establecido, ¿no? También de qué depende de mi experiencia de vida, de mi contexto, de mi contención emocional en las etapas previas hasta llegar a esta autonomía moral, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, chicos, el primer nivel es el preconvencional, solo es el primer escaloncito. En el segundo nivel, que es el convencional, encontramos ese segundo escaloncito, pero también este segundo nivel tiene como 3 puntitos adicionales, que es el de sentido de la pertenencia a un grupo, esta aprobación en un grupo y aparte tiene este cuarto puntito, este cuarto componente que también está dentro de este segundo nivel y que es como ese orden social donde ya se asume ese papel del orden social y donde la conciencia moral es más bien formada de acuerdo a lo que socialmente está establecido o al estereotipo. Y para llegar
al siguiente nivel, que es el postconvencional, entonces ya nos podemos dar cuenta que sucede en la edad adulta y que se caracteriza por ese razonamiento y que a lo mejor no necesariamente, o sea, aquí ya hay más juicio crítico y a lo mejor no necesariamente estás de acuerdo con todo lo que está establecido en esa sociedad. Y por eso dice, este tercer nivel es postconvencional y se caracteriza por el razonamiento de una minoría de adultos. ¿A qué se refiere esto? A que a lo mejor ese juicio crítico, acuérdense que nosotros tenemos esas estructuras de pensamiento y esto empieza a generar, ¿no? A generar este pensamiento crítico, que a lo mejor algunos nos dejamos normar, tenemos ese pensamiento convencional, pero ya cuando nosotros empezamos a tener ese razonamiento, este pensamiento crítico, este estar preguntando, este a lo mejor sustentar lo que nos cuestionamos, saber de dónde viene, preguntar por qué, y nos dice aquí que es cuando surge ese comienzo de la adultez, esa transición del adolescente a la adultez, y entonces aquí los problemas morales ya se consideran desde una perspectiva que sobrepasa las normas, porque entonces aquí nosotros ya podemos, con ese juicio crítico, sobrepasar esas normas que ya están establecidas y buscar a alguien. Hace ratito hablaba como de los valores, ¿no? Existen también por ello los valores universales, ¿no? Y aquí en esta etapa o en este tercer nivel postconvencional, ya empezamos a generar valores independientes, ya empezamos a tener ese juicio crítico y pues obviamente es como ese pasito como que se empieza en la adolescencia y que nos hace llegar al comienzo de la adultez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ok, este tercer nivel también a su vez tiene como otros escaloncitos, porque si se dan cuenta en este tercer nivel se encuentra también el quinto estadio y el sexto. En el quinto estadio, pues ya hay una preocupación especial por los derechos humanos, se apela por lo que está construido socialmente, por las reglas que están establecidas, nos hacemos juicios sobre lo justo o lo injusto, pero ya desde una perspectiva más personal, ¿ok? Y en el sexto ya se recurre a los principios, a lo que yo les mencionaba, ¿no? Estos valores universales, lo justo y lo injusto, lo que ya está definido ya más por una decisión de conciencia. Y a lo mejor esto, en el contexto de lo global, es decir, la mayoría, el convencional de las personas, puede que no todos lleguen a este sexto estadio, donde algunos sí pueden llegar a este sexto estadio y por eso vemos esas ideas revolucionarias de algunos. Un ejemplo para que podamos como afianzarlo con lo que estamos hablando, ¿no? Y un ejemplo relacionado con lo que nosotros vemos dentro de la formación de pedagogía, ¿no? Paulo Freire y su pedagogía revolucionaria, donde salió de todo contexto, donde a pesar del contexto en el que él vivía, él ya tenía esa autonomía moral y generaba ese factor de cambio. Lo ideal es que todos lleguemos pues a este factor de cambio, ¿no? Donde muchas personas o la mayoría a lo mejor vive como en esa media, ¿no? Donde vivimos bajo las reglas que están establecidas por la sociedad, las aceptamos, las llevamos a cabo, nos regimos por ellas, pero hay algunos que a pesar de vivir en esa misma sociedad, suelen destacar de ese contexto y entonces generan sus propios juicios de valor y salen de ese contexto social que ya está establecido y ya tienen una autonomía moral
bien establecida, ¿no? Y podemos poner ejemplos de personas que sobresalen en este contexto, ¿no? De personas, en su mayoría, luchadores sociales, personas que se han destacado a lo mejor por hacer esa diferencia, por tener una conciencia diferente. ¿Ok? ¿Aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Y bueno, si no hay preguntas, nada más como comentario, aquí nos dice, y esa referencia a lo que estoy comentando, que hay que tener en cuenta, sobre todo los que trabajamos como en esta parte pedagógica, en esta parte de relaciones de persona a persona, que no es posible fijar con exactitud las distintas etapas de cada uno de estos niveles que Kohlberg nos menciona, ¿ok? Y que a lo mejor por eso nos habla de la edad cronológica de las personas y no siempre coincide con la edad de maduración de la conciencia. ¿De qué depende? Pues del contexto, de la contención, de esa participación afectiva, efectiva de nuestros adultos, docentes, padres de familia, y que no siempre ese camino que vamos recorriendo para esa autonomía de la conciencia moral no siempre va en crecimiento. A veces es un ciclo, por eso vivimos a veces algunas crisis, ¿no? Y a veces son cíclicas. Y esta parte es muy, muy importante que la tomemos en cuenta. Si bien es cierto que está marcado, también es cierto que no podemos generalizar y que a veces hay niños que desde muy chiquitos como que ya nos muestran esta etapa de maduración consciente y hay otros niños que no, y que este camino no siempre va para arriba. A veces puede que vivamos una circunstancia y que nos hagamos conscientes de algo, pero de repente vivimos una crisis y sentimos que retrocedemos en algo que ya habíamos trabajado, que ya pensábamos que habíamos superado y nos regresa la crisis. A veces hay procesos y a veces hay retrocesos. Y esto lo vemos muy marcado pues en el acompañamiento terapéutico, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, chicos. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? De este surgimiento de la conciencia moral. ¿Quién dice yo antes de terminar y ya para irnos? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy y de cómo surge esta conciencia moral? Lupita, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? Lupita Alvillo. Guadalupe Alvillo. Ok, Miss. Pues bueno, sí me gustó, me agradó la parte de que pues yo no dimensionaba en la parte en que pues venía de la teoría de la personalidad que usted comentaba. Sí tenía conciencia de pues de estos tres elementos de la mente o de la personalidad, pero no lo relacionaba con la moral. La verdad es que no lo relacionaba. Pero como que ahora que lo explica, pues todo va de la mano. ¿Cómo es que como desarrollo humano, por etapas, a partir de su edad cronológica y biológica, y cómo puede ir concibiendo esta parte de la conciencia moral, ¿no? También tiene que ver inclusive con la parte del libre albedrío, donde tú tienes esa conciencia y tú sabes si tomas esa decisión, ya sea pensada o no pensada, porque realmente pues también suele pasar así, pero donde juegan también los papeles, un papel muy importante que son los valores, en el que va a gestionar tu conducta dentro de la sociedad con esa conciencia y que muchas veces, pues a lo mejor como, bueno, hablando de otra parte como de los criminales, pues no la tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que la tengan en modo mood, ¿no? Pero no es esa parte, sino que de pronto, pues sus contextos, la misma sociedad y sus
pues incluso sus ambiciones que llegan a tener, pues hacen que esa parte de su conducta moral, pues la dejen, pues olvidada, ¿no? Ujú. Pero como nosotros como sociedad creo que esa conciencia que tenemos, esa libertad de decidir, ¿no? De que yo puedo ser libre de decidir, pero siempre y cuando también sea beneficioso para mí como persona, pero también como para la sociedad. Claro. Y esa es Entonces, parte, sí, perdón, esa es parte de lo que tú ya has formado en ti como autonomía moral. exactamente, ¿no? Que de pronto, bueno, en los niños más pequeñitos se le empieza a inculcar. Y recuerdo mucho una parte donde una vecinita pues vino a jugar con mi hija, ¿no? Sus niñitos. Y los niñitos se llevaron pues unos juguetitos chiquititos que yo no me di cuenta, que ni mi hija tampoco, ¿verdad? Pero de pronto a los 15 o 20 minutos toca la señora y los niños ya vienen bien llorando y demás, pero les dio ese valor, esa conciencia de, a ver, tomaron esto que no es suyo y los hizo devolver, ¿no? Entonces ahí donde entra pues la parte de los papás en los niños Ujú. y de la escuela, pues aplicarlos. Claro, porque un niño pequeñito a lo mejor no tiene todavía esa concepción de que no es mío, no me pertenece y no me lo puedo llevar. Siempre los que vamos a hacer esa autorregulación, esa contención, esos facilitadores, somos los adultos, pero a mí me gustó mucho lo que vimos en la clase de hoy, la verdad está súper, súper bonito y súper padre. Muchas gracias, Lupita. ¿Quién más, chicos? Sí, mis gracias. ¿Ya nadie, chiquillos? Ok, bueno, vamos a dejar entonces la clase hasta aquí y nos vemos el siguiente sábado, chicos. El siguiente sábado ya va a haber tareita. Entonces, pues nos vemos el sábado. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Adiós, mis. Buen día. Hasta luego, mis gracias. Buena tarde. Igual. Se me cayó mi agua.